Me siento en el sillón de terciopelo burdeos en el salón de mis padres. En esta casa de Madrid donde crecí. Pero que ahora me hace sentir como una extraña invitada. El marco plateado sobre la repisa de la chimenea capta mi atención, el abuelo Antonio. Con su brazo alrededor de mí en mi graduación universitaria. Su rostro curtido por el sol andaluz brillando con orgullo auténtico. Mientras mis padres posan rígidos a nuestro lado. ¿Más té? ¿Elena? Pregunta mi madre. Con una voz falsamente alegre mientras revolotea cerca del carrito de servicio antiguo. No. Gracias. Aliso el frente de mi vestido de lana crema. Elegido deliberadamente esta mañana, discreto. Profesional. Una declaración silenciosa de que ya no soy la niña que podían manejar a su antojo. Mi padre carraspea desde su posición junto a la chimenea. Una mano apoyada en la repisa ornamentada como si reclamara territorio. Intercambia una mirada rápida con mi madre. Cargada de comunicación no dicha. He visto esa mirada antes. Siempre justo antes de una mala noticia. Frente a mí. Mi hermano Miguel juguetea con la correa de su reloj. Sus dedos tamborileando un ritmo nervioso contra su rodilla. Sus ojos se desvían repetidamente hacia la carpeta azul gruesa centrada en la mesa de café de caoba entre nosotros. Una gota de sudor resbala por su sien. A pesar del fresco octubre madrileño. ¿Empezamos? Dice mi padre. Sin preguntar realmente. Se acomoda en su sillón de cuero con la autoridad de un juez subiendo al estrado. Hemos convocado esta reunión familiar para discutir un asunto importante sobre la herencia del abuelo. La palabra herencia flota en el aire como un peso muerto. Han pasado 3 meses desde que el abuelo Antonio falleció. Y esta es la primera vez que quieren hablar de ello. Mi madre se posa en el borde del sofá. Las manos entrelazadas en el regazo. La familia siempre ha sido todo para nosotros. ¿Elena? Comienza. Con ese tono ensayado que reconozco de sus discursos en eventos benéficos. En momentos como estos. La unidad y la responsabilidad compartida son primordiales. Noto el nuevo brazalete de diamantes en su muñeca. Un capricho curioso en medio de lo que han descrito como tensiones financieras. El caso es. Interviene Miguel. Con la voz quebrada. Que estoy en problemas. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Pregunto. Manteniendo la voz nivelada. Se pasa las manos por el pelo. Debo dinero a unas personas. Deudas de juego. 390.000 euros. El número cae como un ladrillo. No redondo. Sino específico. Calculado. ¿Real? No son gente de casinos. Continúa. Con los ojos bajos. No son exactamente pacientes con los pagos. Mi padre desliza la carpeta azul hacia mí. Hemos ideado una solución, un nuevo fideicomiso gestionado por la familia. Consolidaría temporalmente los activos del abuelo. Solo hasta que resolvamos la situación de Miguel. Mi mano no se mueve hacia la carpeta. En cambio, me transporto de repente al estudio del abuelo. A mis 11 años. Aprendiendo ajedrez en el tablero de madera incrustada que había pertenecido a su padre. Piensa siempre 3 movimientos por delante. ¿Elena? Me había dicho. Con sus ojos azules centelleando mientras yo contemplaba mi caballo. En el ajedrez. Como en la vida. El movimiento obvio no siempre es el más sabio. Estudio sus rostros ahora,
La confianza forzada de mi padre. La preocupación practicada de mi madre. La esperanza desesperada de Miguel. Veo la trampa que tienden. Reconozco la manipulación tan claramente como si me hubieran dibujado un mapa. Necesitaré tiempo para revisar estos documentos. Digo, con una voz calmada que oculta las alarmas sonando en mi interior. Mi padre frunce el ceño. No hay mucho tiempo. Elena. Esta gente no le da a Miguel un plazo cómodo. Ya hemos hablado con el abogado de la familia. Añade mi madre, levantándose de repente. Te preparé tu infusión favorita. Con miel. Regresa con una taza de porcelana delicada que nunca me ha gustado particularmente. Miguel se inclina hacia adelante. Me amenazaron. Dijeron que saben dónde vivo. ¿A dónde voy? Uno mencionó lo bonito que es el barrio de nuestros padres. Su voz se quiebra. No sé qué podrían hacer. Tomo la carpeta. Pero no la abro. ¿Cómo funcionaría exactamente este nuevo fideicomiso? Una reestructuración simple. Responde mi padre demasiado rápido. Control temporal bajo el nombre familiar en lugar de dividido. Por protección. 30 minutos. Digo. Poniéndome de pie. Necesito hacer una llamada rápida primero. ¿A quién podrías llamar ahora? Pregunta mi madre. Con su máscara agradable resbalando. A mi asesor financiero. Miento con fluidez. Quiero su perspectiva sobre las implicaciones fiscales. La mandíbula de mi padre se tensa. Esto es un asunto familiar. Elena. Exacto. Y quiero asegurarme de tomar la decisión correcta para nuestra familia. Camino con pasos medidos hacia el estudio del abuelo. Sintiendo sus ojos en mi espalda. Una vez dentro. Cierro la pesada puerta de roble y me apoyo en ella. Permitiéndome una respiración profunda y estabilizadora. El estudio permanece exactamente como él lo dejó, libros encuadernados en cuero alineando las paredes. El leve aroma a tabaco de pipa aún persistente después de todos estos meses. Me dirijo a su escritorio. Mis dedos trazando el borde desgastado donde él se sentaba durante horas incontables. Saco mi teléfono y envío un mensaje rápido a Luisa. Están haciendo su jugada. La respuesta llega casi inmediatamente, el fideicomiso está seguro. Procede según lo planeado. Una ola de alivio fresco me invade. Guardo mi delgado portafolios bajo el brazo. El que contiene todos los documentos que Luisa y yo preparamos durante los últimos 3 meses. Toco brevemente el juego de ajedrez del abuelo. Agradecida por la previsión que me enseñó. Enderezo los hombros y regreso al salón. Donde mi familia espera con impaciencia apenas velada. Completamente ajenos a que he anticipado esta emboscada desde el día del funeral. Y ya voy 3 movimientos por delante. 3 meses atrás. Me encontraba en el jardín trasero de la casa familiar. Observando a los dolientes dispersarse por el césped bien cuidado. El vestido negro que elegí se sentía demasiado ajustado en la garganta. Aunque la costurera me había asegurado que el escote era perfecto. A través de la ventana del estudio. Capté un destello de movimiento, Miguel encorvado sobre el escritorio antiguo del abuelo. Deslizando algo en el bolsillo de su chaqueta. No afligido. Sino deliberado. Me escabullí de un grupo de parientes lejanos. Sus consuelos sobre mejores lugares y vidas bien vividas evaporándose a mi espalda. Dentro de la frescura oscura de la casa.
Voces se filtraban desde la cocina. Acceder a esas propiedades en la Sierra Nevada debería ser sencillo, dijo mi padre. Antonio siempre mantuvo registros impecables. La voz de mi madre bajó a un susurro: Javier. No oí. La gente podría oír. 3 semanas. Sofía. Necesitamos actuar en 3 semanas mientras todos esperan que estemos ordenando sus asuntos. Solo la villa junto al lago podría saldar la mayoría de nuestras deudas. Me quedé helada. Con la mano en la barandilla. No el duelo por la pérdida, sino el cálculo de la ganancia. El clic silencioso de números sumándose mientras el cuerpo del abuelo aún no se enfriaba. Mi teléfono vibró en mi bolso, un mensaje de trabajo ofreciendo condolencias. Miré la pantalla, recordando las últimas palabras del abuelo. Su mano aferrando la mía con fuerza sorprendente mientras los monitores pitaban a nuestro alrededor. Protege lo que importa. Elena. No todos entienden el valor. En ese momento, pensé que se refería a su colección de instrumentos mecánicos antiguos. Su pasión desde que se jubiló como relojero en Barcelona. Ahora, la claridad me golpeó como agua helada. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. 2 días después, me senté frente a Luisa Ramírez en una mesa esquinera de una cafetería discreta en el barrio de Lavapiés, lejos del círculo social de mis padres. El traje gris carbón de Luisa y su mirada directa hablaban de competencia sin la pretensión que caracterizaba al equipo legal de mis padres. ¿Sospechas que tu familia intentará liquidar rápidamente la herencia de tu abuelo?, preguntó, golpeteando su bolígrafo contra su portafolios de cuero. No ostentosas joyas. Solo un anillo de oro simple en su mano derecha. No sospecho. Lo sé. Deslicé mi teléfono sobre la mesa, reproduciendo suavemente la grabación de la conversación en la cocina de mis padres. Las cejas de Luisa se alzaron ligeramente, pero su expresión permaneció compuesta. Detuvo la grabación. He visto esto antes, dijo, con voz objetiva en lugar de compasiva. Hijos que ven la herencia como un derecho en lugar de una responsabilidad. Actuemos ahora. En 1 semana. Creamos el fideicomiso irrevocable del legado Antonio Valverde. Firmé documento tras documento en la oficina de Luisa en el centro de Madrid. El rasguño de mi pluma en el papel grueso era extrañamente satisfactorio. La finca en la Sierra Nevada, donde el abuelo me enseñó a cultivar olivos, entró primero en el fideicomiso. Luego, la villa junto al lago donde escribía sus memorias cada verano. Portafolios de inversiones. Su colección de instrumentos mecánicos. Cada pieza fotografiada y catalogada. El reloj de bolsillo. Recordé a Luisa. El Waltham de 1898. Necesita protección específica. El reloj había sido la posesión más preciada del abuelo, transmitida a través de 4 generaciones. Su caja de oro llevaba diminutas rayas de décadas de dar cuerda. La inscripción interior decía simplemente: el tiempo revela la verdad. Pero cuando visité la caja de seguridad donde el abuelo guardaba sus piezas más valiosas, el reloj no estaba allí. La caja forrada de terciopelo yacía vacía, sus contornos sosteniendo solo ausencia. Esa noche encontré su diario de reparaciones escondido en un cajón del escritorio que Miguel había pasado por alto. El abuelo había documentado cada reloj que había reparado, incluido el suyo, números de serie, marcas distintivas,
Medidas precisas. Madrid tiene 27 casas de empeño. Visité 23 antes de encontrarlo. La tienda en Vallecas olía a polvo y desesperación. El hombre detrás del vidrio reforzado apenas levantó la vista cuando entré. Busco un reloj de bolsillo. Dije. Un Waltham de alrededor de 1898. Sus ojos se entrecerraron. Tengo muchos relojes. Deslicé la entrada del diario del abuelo sobre el mostrador. Un destello de reconocimiento. Desapareció en la trastienda y regresó con una caja pequeña. El momento en que la abrió. El alivio me inundó. La familiar caja de oro. El diminuto abollón cerca del vástago de cuerda donde el abuelo lo había dejado caer accidentalmente cuando yo tenía 10 años. ¿Cuánto? Pregunté, manteniendo la voz firme. 11.750 euros. Su mirada era calculadora. El tipo que lo trajo dijo que era una pieza familiar. Alto. Manos nerviosas. Ropa de diseño pero cartera vacía. Ya sabes. La descripción encajaba perfectamente con Miguel. Conté el efectivo. Cada euro una manifestación física de la traición de mi hermano. No solo hacia mí, sino hacia el abuelo. Hacia el legado mismo. El reloj se sentía pesado en mi palma. Su tic-tac gentil un contrapunto a mi corazón acelerado. Había pagado 11.750 euros para recuperar lo que ya era mío. Lo que nunca debería haber salido de la posesión del abuelo. Esa noche. Sostuve el reloj contra mi pecho. ¿Su ritmo constante? Un recordatorio del hombre que me había enseñado que el tiempo revela todas las verdades si eres lo suficientemente paciente para esperarlas. Y que a veces no puedes permitirte esperar en absoluto. La campana de bronce sobre la puerta de la cafetería anuncia mi llegada con un tintineo suave. Ramón Navarro está sentado solo en la mesa esquinera. Sus dedos jugueteando con una servilleta doblada en patrones geométricos. Se levanta a medias de su silla al verme. Luego se hunde como un globo desinflándose. ¿Elena? Dice. Su voz apenas audible sobre el jazz suave que suena en los altavoces. ¿Te pareces tanto a tu abuela ahora? Me deslizo en la silla frente a él. Gracias por reunirse conmigo. Señor Navarro. Ramón. Por favor. Dejé de ser señor Navarro el día que me jubilé. Empuja su taza de café intacto en círculos pequeños. 3 años trabajando para alguien no se comparan con 35 con tu abuelo. La camarera aparece y pido un café negro. ¿Cuándo se va? Coloco una carpeta manila delgada sobre la mesa. He estado revisando los registros financieros del abuelo. Digo. Manteniendo la voz neutral pese a las preguntas ardiendo en mi interior. Hay inconsistencias que espero que puedas aclarar. Las manos de Ramón detienen su movimiento inquieto. Imaginaba que esta conversación llegaría eventualmente. ¿Lo imaginabas? Antonio y yo hablábamos a menudo. Sus ojos encuentran un punto sobre mi hombro. Le preocupaba qué pasaría con su colección después de irse. Llega mi café. Envuelvo mis manos alrededor de la taza caliente. Pero no bebo. La colección mecánica lo era todo para él. Lo sé. Las palabras cuelgan entre nosotros. Pesadas con significado no dicho. 3 piezas desaparecieron de la colección hace unos 3 años, el reloj de carruaje Breguet.
La caja musical suiza y el reloj astronómico alemán. Golpeo la carpeta. El inventario de seguros del abuelo las lista como dañadas por agua en el almacenamiento. Los hombros de Ramón se curvan hacia adelante. Pasa un momento. Luego otro. No hubo daño por agua. ¿Verdad? Presiono. No. La palabra cae de sus labios como una piedra. Tus padres las vendieron. Aunque lo sospechaba. La confirmación golpea como un golpe físico. Dejo mi café antes de que mis manos temblorosas me traicionen. Antonio quedó devastado por esas piezas. Continúa Ramón. Su voz ganando firmeza. Le encantaba mostrarlas a los visitantes. Cuando tus padres le contaron sobre el supuesto daño por agua. Las lloró durante semanas. Me llamaba tarde en la noche hablando de cómo debería haberlas guardado en la finca. 75.000 euros. Ramón finalmente encuentra mis ojos. Eso es lo que obtuvieron por las 3 piezas. Miguel tenía deudas de juego incluso entonces. Menores. Pero significativas. Recuerdo ese verano vívidamente, el abuelo parecía inusualmente retraído durante mis visitas. Caminaba hacia el gabinete de exhibición en su estudio. Lo abría. Luego lo cerraba con un suspiro que parecía cargar el peso de sus 84 años. ¿Alguna vez sospechó? Pregunto. Creo que una parte de él sí. Pero Antonio no podía soportar creer que su propia hija lo haría. Ramón se detiene. Su rostro arrugado dolido. Tu madre fue quien lo orquestó. Javier fue como siempre. ¿Y tú nunca se lo dijiste? Era su contable. No su confidente. La voz de Ramón se endurece con autorreproche. Me dije que no era mi lugar. Tal vez solo fui un cobarde. Pienso en el abuelo. Llorando piezas que no estaban destruidas, sino vendidas a sus espaldas. Mis manos se cierran en puños bajo la mesa. Debería haber dicho algo. Admite Ramón. Para cuando reuní el coraje. Su salud declinaba. Y me convencí de que solo le causaría más dolor. Entonces, ¿por qué me lo dices ahora? Ramón saca una hoja doblada del bolsillo de su chaqueta y la desliza sobre la mesa. Porque Antonio me pidió que velara por ti. 3 meses antes de morir. Me hizo prometer que si alguien intentaba acceder a su herencia de manera inusual, te ayudaría a entender con qué lidias. Desdoblo el papel, una carta manuscrita en la escritura distintiva del abuelo. Autorizando a Ramón a compartir cualquier información financiera conmigo si fuera necesario. Al final. Una nota personal, Elena siempre ha visto con claridad. Necesitará la verdad. Gracias. Digo. Guardando la carta en mi carpeta. Hay más. Dice Ramón. Artículos menores que desaparecieron a lo largo de los años. He documentado todo lo que pude verificar. Produce una memoria USB delgada. Transferencias bancarias. Certificados de tasación. Fechas, todo está ahí. Durante la siguiente hora. Ramón detalla el saqueo sistemático de la colección de mi abuelo. Cada revelación aviva la furia silenciosa que se construye en mí. No duelo. No shock. Sino una ira fría y clarificadora que afila mis pensamientos como una cuchilla. De vuelta en mi coche. Llamo a Luisa. Han estado vendiendo piezas de su colección durante años. Le digo.
usando el dinero para rescatar a Miguel. ¿Esto cambia nuestro enfoque? No. Lo confirma. Arranco el motor. Necesito que me ayudes a documentar todo. Evidencia irrefutable de sus acciones. Organizada cronológicamente. Limpiaré mi agenda. Durante las siguientes 2 semanas. Me convierto en una arqueóloga financiera. Excavando la verdad capa por capa. Luisa y yo ensamblamos un registro completo de la traición, cada ítem robado. Cada firma falsificada. Cada conversación manipulada. Todo meticulosamente catalogado en un portafolios de cuero delgado. El día del ajuste de cuentas llega más rápido de lo esperado. Cuando regreso al salón de mis padres después de mi retiro estratégico al estudio del abuelo. Los encuentro exactamente como los dejé, Javier de pie imperiosamente junto a la chimenea. Sofía posada en el borde del sofá. Miguel hundido en derrota. ¿Has tomado tu decisión? Pregunta mi padre. Con impaciencia crepitando a través de su compostura practicada. Coloco mi portafolios de cuero en la mesa de café junto a su carpeta azul. Antes de considerar su propuesta. Digo. Con voz firme como un latido. Tengo algo que compartir. Con movimientos deliberados. Abro mi portafolios y comienzo a desplegar documentos uno por uno, certificados de fideicomiso. Transferencias de activos. Declaraciones legales. Todos ejecutados semanas atrás. ¿Qué es esto? Pregunta Sofía. Inclinándose para examinar los papeles. El fideicomiso del legado Antonio Valverde. Respondo. Establecido la semana después del funeral. Irrevocable y seguro. Miguel frunce el ceño. No entiendo. Significa. Digo. Colocando el documento final en la mesa. Que los activos ya están protegidos de ustedes. El color se drena del rostro de mi padre mientras la comprensión amanece. Por primera vez en mi vida. He avanzado 3 pasos por delante de él. Justo como el abuelo me enseñó. Las palabras cuelgan en el aire durante 3 latidos antes de que mi padre explote. Esto es escandaloso. Arroja los documentos sobre la mesa de café. No tenías derecho. Lo impugnaremos inmediatamente. Has robado lo que pertenece legítimamente a esta familia. Su rostro se enrojece a un tono peligroso mientras se pone de pie. Cerniéndose sobre la mesa. Mi madre se disuelve en lágrimas. Sus hombros temblando mientras entierra el rostro en sus manos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu propia familia. Miguel se queda congelado. La boca ligeramente abierta. Pareciendo un niño al que acaban de decirle que los Reyes Magos no existen. ¿Pero qué pasa con mi situación? Esta gente me hará daño. Elena. Nos hará daño a todos. Permanezco sentada. Con las manos cruzadas en el regazo. La tormenta ruge a mi alrededor. Pero me he anclado a algo más fuerte que su furia, la verdad. Tus deudas de juego no son mi responsabilidad. Miguel. Mi voz permanece nivelada pese al caos. Ni del abuelo. Pequeña ingrata. Comienza mi padre. Pero lo interrumpo. Por favor. Siéntate. Papá. Algo en mi tono lo hace dudar. Se hunde de nuevo en su sillón. Aún fulminándome con la mirada. Meto la mano en mi portafolios otra vez y saco un sobre pequeño. De él.
Extraigo un ticket de empeño y lo coloco suavemente en la mesa. Esto es de la casa de empeños en Vallecas. Lo encontré 3 semanas después del funeral del abuelo. Miro directamente a Miguel. Tenían el reloj de bolsillo de 1898 del abuelo. El tendero te describió perfectamente. El rostro de Miguel se arruga. Iba a recomprarlo. Lo juro. ¿Con qué dinero? El mismo que ahora reclamas necesitar para esas misteriosas deudas de juego. Sacudo la cabeza. Pagué 11.750 euros para recuperarlo. Un tesoro familiar que ha estado en nuestra línea por 4 generaciones. Las lágrimas de mi madre se detienen abruptamente. Miguel. No lo hiciste. Pero su rostro culpable le dice todo. Continúo. Sacando otro documento. También hablé con Ramón Navarro el mes pasado. La cabeza de mi padre se levanta al oír el nombre de su antiguo contable. Ramón tenía una historia interesante sobre la colección mecánica que supuestamente se dañó en el almacenamiento hace 3 años. Miro alrededor de la habitación, absorbiendo sus expresiones aturdidas. El abuelo lloró esas piezas durante meses. Pero no estaban dañadas. ¿Verdad? Fueron vendidas por 75.000 euros. Eso es una mentira. Balbucea mi padre. Pero sus ojos lo traicionan. Ramón guardó registros de todo, la venta, la transferencia a una cuenta offshore y los retiros en efectivo que coincidentemente coincidían con la deuda de juego anterior de Miguel. ¿Nos has estado espiando?, acusa mi madre, con voz quebradiza por la indignación. He estado descubriendo la verdad. Me inclino hacia adelante. Lo sé todo. Cada mentira. Cada robo. Mi padre se endereza, intentando recuperar el control. Impugnaremos este fideicomiso. No puedes simplemente. Por favor. Hazlo. Recojo mis documentos con lentitud deliberada. El descubrimiento será fascinante. Fraude financiero. Explotación de un anciano. Evasión fiscal. Los registros judiciales serían públicos. La amenaza aterriza exactamente como pretendía. La boca de mi padre se abre y cierra. La mano de mi madre vuela a su garganta. No lo harías. Susurra. No soy yo quien robó a un hombre moribundo. Respondo suavemente. No soy yo quien planeó usar su obra de vida para rescatar a un adicto al juego. Miguel se encoge como si lo hubieran golpeado. Me pongo de pie, guardando mi portafolios bajo el brazo. La habitación se siente más pequeña ahora, comprimida por décadas de mentiras finalmente expuestas a la luz. El abuelo merecía algo mejor. Digo, mirándolos a cada uno por turno. Confío en ustedes. Camino hacia la puerta, mis pasos resonando en el suelo de madera. Nadie habla. Nadie se mueve. Permanecen congelados en los escombros de su esquema colapsado. Al cerrar la puerta detrás de mí, siento el peso de la herencia. No de dinero o propiedades, sino de verdad y principios. Es más pesado de lo esperado. Pero me mantengo erguida bajo él. El abuelo estaría orgulloso. 3 días después. La tarjeta de visita color crema yace sobre la mesa de la cocina de mi madre. Su letra en relieve captando la luz matutina. Alberto Serrano. Derecho familiar y litigios de herencias.
Mi madre traza el borde con el dedo, evitando mi mirada a través de la ventana salediza donde observo. Inadvertida desde el sendero del jardín. No había planeado visitar hoy. La carta certificada que preparé descansa en mi maletín. Lista para el correo de mañana. Pero algo me atrajo aquí, intuición. Quizás. O la voz silenciosa del abuelo Antonio recordándome verificar antes de confiar. Mi madre desaparece en el estudio con el teléfono inalámbrico. Me escabullo antes de que regrese. La puerta del jardín cerrándose sin sonido. Más tarde. Han contactado a Serrano. Le digo a Luisa sobre un café esa tarde. El Centro Legal de Madrid bulle de actividad a nuestro alrededor. Pero la oficina esquinera de Luisa ofrece un santuario de calma. El tráfico del centro un zumbido distante más allá de las ventanas de doble panel. Luisa asiente. Golpeteando su bolígrafo contra su bloc legal amarillo. No es sorprendente. Lo que importa es que les dice Serrano. ¿Verá a través del fideicomiso? Imposible. Luisa desliza un documento sobre su escritorio de caoba. El fideicomiso del legado Antonio Valverde es hermético. Irrevocable. Incluso los mejores abogados de Madrid no intentarían litigarlo. Escaneo el documento. Un resumen de posibles desafíos legales. Cada párrafo termina con la misma conclusión, fútil. El verdadero peligro. Continúa Luisa. Inclinándose hacia adelante con voz baja. Es si Serrano se da cuenta de lo que hicieron antes de que se estableciera el fideicomiso. El reloj de bolsillo. La colección mecánica. El patrón documentado de robo. Exposición criminal. Terminó. La palabra cuelga entre nosotras. Pesada con implicaciones. Exposición criminal. Aclara Luisa. Su tono gentil pero inquebrantable. Tu hermano empeñó un tesoro familiar. Tus padres vendieron activos que no eran suyos. Serrano les aconsejará alejarse antes de que estos hechos salgan en el descubrimiento. Mi teléfono vibra por tercera vez esta hora, Miguel otra vez. Los silencios sin mirar. No pararán. Lo harán cuando entiendan que no hay alternativa. A la mañana siguiente. El portero me entrega un sobre grueso. La letra de mi padre. El papel caro que reserva para correspondencia importante. Dentro. Fotocopias de documentos de fideicomiso obsoletos del plan original del abuelo. No el nuevo que establecimos. Sus notas garabateadas en el margen, necesitamos acceso para corregir este error administrativo. Lo destruyo en mi oficina. Para el mediodía. Miguel ha llamado 7 veces y dejado 3 mensajes de voz. Escucho el último durante el almuerzo. Elena. Por favor. Su voz se quiebra. El patrón familiar de manipulación. Estos tipos vinieron a mi apartamento anoche. Solo se pararon en el pasillo vigilando. Ahora saben de mamá y papá. Mencionaron la propiedad en la sierra. Por favor. Tengo miedo. Reenvío la grabación a Luisa. Agregándola a nuestro archivo de documentación. Mi madre intenta después. Su enfoque más sutil. El email llega a las 3:17. Querida. Entiendo que estás enfadada con nosotros. Las familias cometen errores por amor. Tu padre tiene dolores en el pecho por el estrés. El doctor mencionó posible involucramiento cardíaco. ¿Podríamos vernos? ¿Solo tú y yo?
¿Sin documentos? Sin decisiones. Solo madre e hija. Mi dedo se cierne sobre el botón de responder antes de cerrar el email. La manipulación se siente casi elegante. A través de elecciones de palabras cuidadosas. La mención estratégica de la salud de papá. Me pregunto brevemente si sus dolores de pecho son reales o solo otra táctica. Esa noche. Me siento en mi escritorio con vista al Paseo de la Castellana. Las luces del distrito financiero reflejándose en la oscuridad. Mi calculadora y bloc legal yacen ante mí. Cifras arregladas con cuidado. 48.000 euros para el programa de rehabilitación de 90 días de Miguel en el centro de recuperación Sierra Verde. El centro más respetado para adicción al juego en España. 4.500 euros para 3 sesiones intensivas de asesoramiento financiero para mamá y papá con Martín Vargas. El especialista en jubilación que ayudó al abuelo a estructurar su herencia original. Mi propio dinero. No del fideicomiso. Una separación limpia entre consecuencia y compasión. Redacto la carta yo misma. Aunque Luisa la revisará mañana antes de enviarla por correo certificado. Esta oferta representa la extensión de mi apoyo financiero personal. Los activos del fideicomiso permanecen protegidos e inaccesibles. Se requiere participación completa en estos programas. 0 cumplimiento equivale a 0 apoyo. Esta oferta expira en 7 días. Firmo mi nombre. La pluma presionando firmemente contra el papel. No un ramo de olivo. Exactamente. Más como un salvavidas lanzado con instrucciones claras, agárralo correctamente o ahógate. 3 días después. Luisa llama. Tuvieron una reunión familiar anoche. Dice. Sin ti. Obviamente. ¿Cómo lo sabes? Serrano me llamó esta mañana. Cortesía profesional. Hay una pausa. El sonido de papeles revolviéndose. Les aconsejó aceptar tus términos. Y han accedido. Su voz se suaviza. También les aconsejó abandonar cualquier idea de desafiar el fideicomiso. Explicó la exposición potencial que enfrentan si persiguen litigación. Cierro los ojos. Imaginándolos alrededor de la mesa del comedor, el pasear frustrado de papá. Las lágrimas calculadas de mamá. Las súplicas desesperadas de Miguel. La realización gradual de que sus opciones han desaparecido. ¿Se acabó? Pregunto. ¿La batalla por los activos? Sí. Luisa duda. ¿La caída familiar? Eso es solo el comienzo. Cuelgo y camino hacia la ventana de mi apartamento. Observando a una pareja anciana paseando por el bulevar. Sus manos entrelazadas. La mujer se apoya ligeramente en el hombro del hombre. Su paso sin prisa. Sincronizado después de décadas caminando lado a lado. Algo se aprieta en mi pecho. No arrepentimiento exactamente. Sino reconocimiento del costo. La protección requiere distancia. La justicia demanda límites. Toco el reloj de bolsillo en el bolsillo de mi Rebeca. Sintiendo su ritmo constante contra mis dedos. Algunos legados valen la pena preservarlos. Incluso cuando el precio es la paz familiar. El horizonte de Madrid brilla más allá de la ventana de mi oficina mientras deslizo el último informe trimestral. En su carpeta. Ha pasado un año desde esa confrontación en el salón de mis padres. Y el peso finalmente se ha levantado de mis hombros. El fideicomiso está seguro. El legado del abuelo protegido.
Y mi carrera ha tomado un giro inesperado hacia la prominencia en la industria. Señorita Valverde. Aparece mi asistente en la puerta. El comité de becas del legado Antonio Valverde está en línea. Sonrío, agradeciéndole mientras alcanzo el teléfono. El programa de becas que financia a jóvenes relojeros y especialistas en restauración se ha convertido en mi logro profesional favorito. No la portada de la revista de inversiones del mes pasado destacando mis estrategias éticas de portafolio, sino este pequeño esfuerzo por honrar lo que realmente importaba al abuelo. La llamada del comité es breve pero satisfactoria. 6 nuevos aprendices recibirán fondos este año, incluyendo a una joven prometedora de Andalucía que me recuerda a mí misma a los 20. Mi teléfono vibra con un mensaje de Luisa mientras empaco mi maletín. Miguel completó su sesión final de consejería hoy. El consejero reporta progreso genuino. Aún sobrio. Me detengo, permitiendo un pequeño oleaje de esperanza cautelosa. El programa de rehabilitación no fue fácil para él. Meses confrontando demonios que había alimentado durante años. El puesto de gerente nocturno en el hotel no es glamoroso. Pero es trabajo honesto con estructura y responsabilidad. Más de lo que esperaba. Si soy honesta. El viaje en tren de Madrid a la Sierra Nevada pasa en silencio contemplativo. La primavera ha llegado temprano este año, pintando el campo en verdes tiernos y amarillos. Apoyo mi frente contra el vidrio fresco de la ventana, observando hitos familiares deslizarse. Mamá y papá se han instalado en su apartamento cerca de Granada, reducido desde la casa espaciosa donde la apariencia importaba más que la verdad. Las sesiones de asesoramiento financiero fueron humillantes para ellos, particularmente para papá, cuyo orgullo sufrió el golpe más duro. Hablamos mensualmente ahora, conversaciones breves que navegan con cuidado el confianza rota entre nosotros. No perdón. No aún. Pero quizás algo como comprensión. El sábado siguiente. El camión del cuidador no está en la entrada cuando llego a la finca. Mejor así, necesito esta primera visita sola. Las tablas blancas recién pintadas brillan bajo el sol de la tarde. El columpio del porche restaurado en su lugar apropiado. Paso mis dedos por la barandilla de madera que el abuelo construyó cuando yo tenía 10. Recordando cómo me enseñó a lijar con el grano. Dentro. Todo se siente familiar y renovado. La colección mecánica reluce detrás de vidrio de calidad museística. Cada pieza meticulosamente etiquetada con su historia y significado. No más escondida en almacenamiento o vendida en secreto. El administrador de la finca ha organizado tours de fin de semana para niños escolares locales y coleccionistas. Justo como el abuelo habría querido. Me dirijo a su estudio. Ahora una pequeña sala de lectura con sus libros alineando las paredes. De mi bolsillo. Saco el reloj de bolsillo de 1898. Su caja de oro captando la luz del sol que entra por las ventanas. El mecanismo tic-taca de manera constante, tiempo perfecto. Como él insistía. Recuerdo encontrarlo en esa casa de empeños. La náusea al darme cuenta de que Miguel lo había robado antes de que el abuelo fuera enterrado siquiera. Me acomodo en el columpio del porche mientras la tarde cae, sosteniendo el reloj en mi palma. Más allá de los campos ondulantes. El sol se hunde hacia las montañas, pintando el cielo en ámbar y rosa. Una familia de ciervos emerge de la línea de árboles, moviéndose sin prisa por el prado donde el abuelo y yo plantamos tomates e irloom una vez. El valor nunca estuvo en las cosas. Susurro, recordando sus palabras. Estaba en saber qué importa.
Lo que importa es la integridad, mantenerse firme cuando sería más fácil doblarse. El coraje de proteger lo correcto. Incluso cuando estás solo. El legado no era las propiedades ni las inversiones ni siquiera esta hermosa pieza de tiempo. Era la brújula moral que calibró en mí. Constante como el mecanismo del reloj. El lunes. Entrevistaré a otro posible asesor para el programa de mentoría que estoy construyendo. Jóvenes profesionales que entienden que ética y finanzas no son reinos separados, sino un ecosistema único de confianza. Mientras la oscuridad se asienta sobre el valle. Cierro el reloj con un clic suave. Mi nueva familia no está unida por sangre, sino por valores compartidos, Luisa. Mis colegas en la firma que se han convertido en amigos. Los artesanos manteniendo estas propiedades. Los estudiantes recibiendo becas en su nombre. Gracias, abuelo. Murmuro, sonriendo mientras las primeras estrellas aparecen sobre las colinas de la sierra. El reloj de bolsillo descansa contra mi corazón, manteniendo el tiempo perfecto.